Muy buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva edición de Aprendiz de Sabio, este programa que va todos los miércoles de 21 a 23 horas en la radio Antena 1 de San Juan. Esto es en la frecuencia modulada 91.5 MHz para la provincia de San Juan en la República Argentina, y para el resto del país y del mundo, antena1sj.com.ar, antena1sanjuan.com.ar. Recordarte que también estamos en el podcast. Vos podés escuchar esta emisión también a través del podcast, que es simplemente buscar El Aprendiz de Sabio en Spotify, en iBooks y en iTunes. Y ahora estamos también en Google Podcast. Así que ya sabés, tenés todas esas formas de escucharnos, y en el podcast, por supuesto, en cualquier momento del día, los 365 días del año, nos podés encontrar. Episodio número 61, quien te habla, Juan Marcos Tripolone, y tengo aquí en el estudio doméstico radial, en el estudio cuarentenal, respetando la distancia, el co-conductor de este programa, aquí presente en la mesa, el señor Adrián Gusberti. Buenas noches, Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan. Muy bien, excelente, un gusto estar acá de vuelta. Igualmente. Esta noche tenemos temas muy interesantes que tienen que ver, yo diría, dos palabras muy relacionadas. Es más, vamos a tratar de relacionarlas, ¿no? En el bloque U. Y tenemos dos doctoras, tenemos dos investigadoras que nos da gusto, siempre decimos en el Aprendiz de Sabio, que las investigadoras o investigadores puedan presentar sus trabajos de investigación científica, sus avances, el estado del arte, de las ciencias en las que están, y por supuesto eso es un placer para nosotros. Y en el primer bloque y en el segundo bloque tenemos dos palabras que van a probablemente ir flotando alrededor de todo el programa. Así como en el episodio 60 dedicamos a Colombia, y Colombia fue la palabra clave de los dos bloques, en este episodio 61 vamos a hablar un poco de cognición y de educación. Me parece que van de la mano. En ese sentido, tenemos a la invitada de este primer bloque, que es Noelia Calvo. Ella se recibió de licenciada en inglés en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan. En su tesis de licenciatura estudió procesos psicolingüísticos de interferencia entre lenguas respecto a la lengua nativa y la segunda lengua en casos del bilingüismo. Cómo me molestan a mí los anglicismos todo el tiempo, y al trabajar en la industria de la tecnología me choca mucho que estamos todo el tiempo diciendo la MIT, la COL, de mínima eso y de ahí para arriba, y me es indignante. Luego se mudó a Córdoba para empezar a indagar en estos mismos procesos de manera más experimental. Comenzó el doctorado en psicología en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Nosotros habíamos estado hablando de neurociencias a principios de este año con la doctora Bruno, doctora en psicología también, que está dentro de la Fundación de Facundo Manes aquí en San Juan, así que estos temas nos apasionan muchísimo. En su tesis doctoral se enfocó más bien en la interferencia como proceso de plasticidad cerebral, e investigó con técnicas de eje los distintos procesos electrofisiológicos de la interferencia en la memoria de bilingües y monolingües, adultos jóvenes y mayores. En líneas generales encontró que los bilingües tenían una mejor performance en tareas ejecutivas de memoria, sobre todo los adultos bilingües mayores mostraban mejores indicios de plasticidad cerebral. Y después tuvo una beca de finalización de doctorado en el CONICET, se mudó a Buenos Aires para terminar su tesis doctoral, publicó algunos de sus trabajos, y en el año 2018 la citó en uno de sus trabajos la doctora Ellen Bialystok, que es la líder mundial en la temática, es líder, es referente mundial en esta temática, y está trabajando de forma postdoctoral con ella en Canadá. O sea que estamos teniendo una llamada actualmente internacional a través del Zoom. Precisamente la parte de las diferencias en plasticidad que pueden tener implicancias clínicas en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, y hace unos meses también le ofrecieron dictar la cátedra de memoria de la Universidad de York.
Esta es la misma universidad en donde está el laboratorio, donde trabaja Noelia Calvo y está dando clases ahí también. Realmente un recorrido apasionante y a nosotros nos da gusto tener investigadores de semejante talante que están en el estado de arte de temas tan interesantes como la psicología, las neurociencias, la cognición. Ella es investigadora postdoctoral en la Universidad de York, Lifespan Cognition and Development Lab, es el laboratorio donde ella está, en Toronto, Ontario, Canadá, y le damos la bienvenida al aprendiz de sabio. Noelia, ¿cómo estás? Te saludamos Adrián y Juan Marcos aquí y te agradecemos por tu presencia esta noche en el programa. Hola, Adrián y Juan Marcos. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo, como te comentaba la otra vez, todo ese recorrido que acabas de comentar, justamente comenzó en San Juan. Yo soy sanjuanina, así que para mí es más que un placer compartir esto con ustedes y con mi gente, así que encantada. Y bueno, la verdad que el placer es nuestro y da gusto que sanjuaninas y sanjuaninos como vos estén en la punta de lo que es la ciencia, la investigación científica y podamos tenerlos aquí en la Aprendiz de Sabio compartiendo un poco todo lo que han ido investigando y aprendiendo en todos estos años. Nosotros como título de resumen por ahí errado, eh, como para resumir toda esta historia, este periplo que has tenido, le pusimos procesos psicolingüísticos, interferencia entre lenguas, plasticidad cerebral y enfermedades neurodegenerativas, porque fueron algunos puntos que fuimos extrayendo para conversar con vos y para empezar quizás que nos arrojes algunas definiciones, que nos den algo de luz para poder entrar de lleno en la conversación. A mí me pasa, como decía al principio, que en las llamadas y cuando hablamos de negocios y tecnología, todo el tiempo se está hablando en Spanglish, se están usando palabras en inglés y en español. Esto tiene que ver con una cuestión cultural o puede ser que haya una especie de interferencia en los casos de bilingüismo, cuando hay personas bilingües hablando, que hablan muy bien de forma nativa, por ejemplo, el español, y como segunda lengua muy bien el inglés, empieza a ocurrir esto que he leído en algunas novelas, por ejemplo, en novelas de Osvaldo Soriano, que cuando alguien es bilingüe y está en una situación complicada de estrés, no se da cuenta, quizás está hablando en otro idioma. A algunos les ha pasado, a mí muy pocas veces, pero algunas vez me ha pasado soñar en inglés, por ejemplo. ¿Se refiere a esto, la interferencia lingüística, Belén? Bueno, ahí acabas de decir varias cosas que están como muy relacionadas y en realidad las palabras, digamos, sé que te molestan los anglicismos, pero las keywords que acabas de decir es justamente medio como que dibujan un poco cuál es el recorrido de cómo empezó la investigación. Por un lado, para responder a tu pregunta, lo que soy es anglicismo sí tiene que ver más con un componente cultural. La interferencia lingüística en realidad es más una interferencia que se da de un idioma a otro y que en realidad los primeros modelos psicolingüísticos que son por ahí los que yo estudié para mi tesis de licenciatura, lo que te planteaban es que esta interferencia lingüística en realidad interfería con el aprendizaje de la segunda lengua. Por ponerte un ejemplo, la palabra habilidad en español, esto es un ejemplo léxico, la palabra habilidad en español empieza con H y en inglés la misma palabra ability se escribe sin H. Entonces, un error típico, digamos, de un alumno que está escribiendo algún ensayo en inglés, por ejemplo, es escribir la palabra ability con H, porque su primera lengua está interfiriendo con el aprendizaje de su segunda lengua. Pero todo esto que acabas de decir justamente de lo que la comparación que hacías con la novela y demás, fue algo que a mí también justamente me llevó a profundizar más en este proceso de interferencia, porque como te decía antes, hasta hace no mucho se pensaba de hecho que este tipo de interferencias era algo negativo para el aprendizaje de una segunda lengua. De hecho, acá en Estados Unidos, hace varias décadas atrás, se planteaba que de hecho, se empezó a plantear que el bilingüismo era algo malo, ¿bien? O sea, mandar a un chico a un colegio bilingüe, por ejemplo, cuando tenía 6, 7 años, se pensaba que esto le iba a conferir desventajas cognitivas al chico porque iban justamente producto de estas interferencias, el niño iba a terminar aprendiendo
a medias la segunda lengua y a la vez teniendo interferencias con su primera lengua o dificultades en seguir adquiriendo su primera lengua. Esto te estoy hablando, como te decía recién, son modelos de psicolingüísticos bastante teóricos, bastante viejos, que si bien nos han dado como la base para entender, digamos, que teóricamente de qué se trata este proceso de interferencia lingüística, lo que yo propuse en mi tesis de licenciatura es que justamente este proceso de interferencia no necesariamente es algo malo. Por esto que acabas de decir vos, o sea, vos cuando estás hablando, por ejemplo, yo ahora estoy hablando, yo soy bilingüe, o sea, mi primera lengua es español y estudio inglés desde muy chica. Bueno, y ahora estoy viviendo en Canadá, entonces como que tengo bastante, digamos, bastante todo el tiempo hablando en inglés, pero también cuando me comunico con mi familia estoy hablando en español. Entonces es como haciendo un uso de las dos lenguas al mismo tiempo bastante simultáneo. Cuando yo ahora estoy, por ejemplo, hablando en español, mi inglés en mi cerebro está activo al mismo tiempo. ¿Bien? Entonces vos tenés dos lenguas activas al mismo tiempo, por más que estés hablando en una sola. ¿Qué pasa? Tu cerebro, para inhibir esas interferencias, es decir, para inhibir, en este caso, mi inglés, que yo pueda seguir comunicándome en español y no te tire palabras en inglés, en el medio, digamos, para controlar esa interferencia, el cerebro hace un trabajo cognitivo que para mí, en su momento lo que planteé y después lo que terminé comprobando y lo que sigo estudiando hoy en día, es que en realidad este trabajo cognitivo para controlar la interferencia aporta grandes beneficios al cerebro. Claro, porque por ahí perdón. ocurre, Noelia, que es muy apasionante lo que estás contando y no dan ganas de cortar, pero no sé si, para ver si te voy siguiendo, si te vamos siguiendo con Ariad, ocurre a veces que no tenés la palabra. Yo me acuerdo de un hecho patente, estaba contando una cuestión y quería usar la palabra esparcir y solo se me venía spread a la cabeza y no se me venía esparcir. Si yo quería seguir la conversación, por ahí si la otra persona, eh, mejor dicho, como la otra persona entendía el inglés, directamente usé esa palabra. A mí que la cuestión del lenguaje me apasiona mucho, me dolió no haber encontrado a tiempo la palabra en español, pero recuerdo que después me quedé pensando y tuve que hacer un esfuerzo sin tener que ir a buscar a Google o al traductor para recordar cuál era la palabra en español que quería usar. Entonces, hay un esfuerzo a veces porque te viene a veces primero por una cuestión de azar para mí, y esa es una pregunta, o sea, por una cuestión de azar, signo de pregunta, ¿por qué ocurre a nivel cognitivo que a veces te sale primero una palabra en inglés en lugar de español cuando dominas mucho una lengua y lo mismo puede extenderse a cualquier otro idioma? Y la pregunta 2, ¿te estás refiriendo más que nada a esto? A cuando estás tratando de expresarse y como no el esfuerzo cognitivo que subyace a encontrar la palabra correcta y no decirla en el otro idioma, por más que la otra persona te podría entender de todos modos en algún caso, ese esfuerzo es benigno, como una gimnasia cerebral, podemos decir. Es una gimnasia cerebral y en realidad en este caso lo que vos estás diciendo justamente para vos era más fácil, digamos, recurrir a lo mejor por alguna razón, tus esquemas mentales te llevaron a recurrir a la palabra spread en vez de esparcir. Y eso justamente es un proceso que también es un proceso de memoria, o sea, lo que yo acabo de decir recién de interferencia es un proceso de memoria, y este otro proceso que vos me acabas de justamente nombrar, me das el pie para hablar de otro proceso que se llama facilitación, que van de la mano y que uno, digamos, cuando, dependiendo, digamos, del discurso que estás teniendo, de la comunicación, como decías vos, de cómo te sentís con la otra persona, si la otra persona sabés que en este caso habla inglés, para vos era más fácil, digamos, porque claro, te olvidaste en su momento y para vos fue más fácil recurrir, digamos, al inglés. Esos son procesos de facilitación. Entonces, en este caso, tu segunda lengua, digamos, está facilitando la comunicación en tu primera lengua. Ambos procesos, digamos, se dan en la memoria. Lo que pasa es que, a ver, todo esto que te decía, digamos, de ventajas y beneficios al cerebro, son, cuando uno está controlando la interferencia, como te decía recién, es un gran trabajo cognitivo, y esto es como me decías, una gimnasia cerebral. Ahora, ¿qué pasa? Eso, digamos, a largo plazo tiene muy buenos beneficios. ¿Qué pasa? A la vez, esta gimnasia cerebral, digamos, o estas funciones que nosotros llamamos en realidad en psicología funciones ejecutivas es un término paraguas que se utiliza en psicología para
describir las funciones de memoria, atención, control inhibitorio, y estas funciones ejecutivas están desempeñadas por la corteza prefrontal. Entonces, esta idea, digamos, de poder controlar la interferencia es muy buena a largo plazo porque es una estimulante cerebral, pero también se ve muy afectada dependiendo de tu estado, digamos. Es decir, si vos estás en un estado un día muy ansioso, por decirte, o personas a lo mejor que están pasando por algún momento, digamos, sí, de mucho estrés y de mucha ansiedad, sus funciones ejecutivas se ven afectadas. Entonces, sí se ven los casos, por ejemplo, yo trabajé también mucho tiempo como profesora de inglés en San Juan. Y yo me acuerdo de un ejemplo que siempre muchas de mis colegas me decían, que cuando estaban muy cansadas, terminaban hablando, dando la clase a lo mejor, empezaban hablando en inglés, y ya cuando las últimas clases, estoy hablando, no sé, clases nocturnas, 10, 11 de la noche, no se daban cuenta en qué momento terminaban hablando en español. Y me decían, pero ¿por qué este cambio? ¿Por qué cuando me canso, termino hablando en español y no me doy cuenta? Claro, y eso, y para los oyentes que recién se suman, el aprendiz de sabio en la radio Antena 1, FM 91.5 MHz, les comentamos que estamos hablando con la doctora Noelia Belén Calvo Garbarino, que es investigadora postdoctoral en la Universidad de York, en precisamente el Laboratorio de Desarrollo y Cognición de la Vida, y es muy interesante esto en Canadá, en Toronto. Esto es muy interesante lo que estamos hablando acerca del idioma. También ocurre, y probablemente te ha ocurrido a vos en esta experiencia de expatriación por investigación científica, que también llega la noche a veces y te cansas, el cerebro lo tenés mucho más agotado si no estás hablando, si estuviste todo el día hablando, leyendo en la lengua que no es nativa. Entonces llega la noche y te sentís agotado por demás, y pareciera que ya cuesta que vengan las palabras a la mente y clamás por favor hablar en español. Eso te ha pasado y es algo entonces normal, digamos, es porque el cerebro no está todavía tan entrenado quizás. Y la segunda pregunta que es inherente es si el cerebro puede bancarse de forma normal, en el funcionamiento normal, este uso de dos lenguas. Hoy con la globalización y con las corrientes migratorias es algo recontra común, pero también es muy interesante poder estudiar si estamos quizás evolucionando como especie o si en realidad es algo normal, si venimos equipados por defecto para hablar tranquilamente dos idiomas de todo el día o para aprender un segundo idioma, o es algo extraordinario, serían de los tiempos que corren, que se está empezando a difundir porque hay quizás una especie de evolución colectiva en el cerebro, y esto se podría extender o escalar con el caso de los políglotas. Digo, si existen estas cuestiones, estas aparentes limitaciones o falta de estado cerebral, por no decir estado físico, con el tema del idioma, de esto que contaste de tus colegas que llegaban a la última clase ya no podían casi hablar en inglés del cansancio mental. Bueno, ¿qué pasa si tenemos 3 idiomas o 4? Y si, son muchas preguntas abiertas en realidad para que sigas desarrollando el tema, por supuesto, Noelia, pero hay algunos países como Israel, donde es común, pero no es el único, Túnez es otro, por el tema de las corrientes colonizadoras, por la cercanía con otros países, por las distintas etnias, religiones, que las personas trilingües o más es algo recontra común. Es decir, el israelí muchas veces habla hebreo, árabe e inglés. El tunecino, la tunecina muchas veces habla árabe, francés e inglés. Y así, y más todavía. Pero estas personas se criaron, y a veces un dialecto propio. Porque la persona de la India muchas veces habla su dialecto propio, el inglés y algún otro idioma más. Digo, estas personas que se criaron siendo bilingües, trilingües o más, ¿tienen esta misma fatiga que estás comentando? ¿O ya por el hecho de la plasticidad, y ahí pongo otra palabra que leíamos en tu abstract al principio del programa, ya vienen con un entreno desde pequeños? Son todas preguntas abiertas como para seguir escuchando este tema apasionante, ¿no es? Bueno, sí, primero, bueno, volvemos un poco a el ejemplo que te daba de mis compañeras de trabajo, mis colegas que me decían que llevaban cansadas, y vos me preguntabas si a mí me pasó. Yo te cuento mi experiencia. Yo empecé a estudiar inglés en el colegio inglés en San Juan cuando tenía 11 años, en el colegio bilingüe, en el colegio inglés de San Juan, y
siempre estuve, digamos, después lo seguí estudiando, después me recibí como licenciada en inglés, después trabajé como profesora de inglés, traductora de inglés, entonces es como que tenía un buen dominio del inglés. Así todo, cuando yo llegué a Canadá la primera vez, si bien podía entender todo y comunicarme perfectamente, me pasaba que llegaba de trabajar y tal cual lo que decimos. No era una, no sé si era una necesidad de hablar en español, era una necesidad directamente de no hablar. Llegaba a las 10 de la noche, 11 de la noche, tenía un cansancio, era tal el cansancio mental, y eso me pasó durante los primeros 2 o 3 meses. Después, bueno, uno, como vos mismo dijiste, el cerebro, digamos, es plástico, entonces uno también se va acostumbrando y lo va manejando más. De entrada te diría que sí, digamos, uno está, digamos, capacitado para poder, justamente para la plasticidad y para poder, como te preguntábamos, si bancarse, el cerebro se banca esta demanda cognitiva. En definitiva, digamos, un cerebro sano de una persona en un estado normal, digamos, sano, no un paciente, una persona sana tiene la capacidad de poder barcarse esta demanda cognitiva. Pero sí es una demanda, digamos, en la que uno a veces no está acostumbrado, cuesta un poco. Como te decía, a mí me costó, me llevó unos primeros 2 meses. No era, digamos, no me pasaba de tener interferencias, como te contaba recién, sino era una cuestión de cansancio. Entonces terminaba el día muy cansada. Obviamente eso me llevaba, digamos, a problemas, digamos, de, como te decía recién, de no querer hablar por ahí, ¿viste? Y a la vez necesitaba hablar, porque uno estando tan lejos, por ahí tenés que hablar con tu familia, con tus amigos, con amigos de San Juan y demás. Pero bueno, uno termina como bastante cansado. Después lleva un tiempo, uno se va acostumbrando. Hoy en día la verdad es que lo llevo bastante bien. Creo que puedo, digamos, por ejemplo, hoy he estado todo el día hablando en inglés y ahora antes de acostarme a dormir estoy hablando con vos en español, digamos, y no siento ningún cansancio particular. Entonces, uno cuando se va acostumbrando también, esa demanda cognitiva es menos pesada, por así decirlo. Ahora, vos me preguntabas en el caso de las personas bilingües, este es un tema que es bastante interesante y que en realidad desde hace unos años la doctora Ellen Bialisto, que es mi, mi jefa acá en Canadá, lo que ella propuso es que está bien, digamos, estas gimnasia cerebral y estas ventajas del bilingüismo, si bien, digamos, ya es como es bastante, a ver, hay muchos estudios que a lo mejor no encuentran ventajas cognitivas, pero la verdad es que hay tantos estudios también que han mostrado lo que son los cambios y las modificaciones a nivel ya estructural en el cerebro bilingüe. En el nivel estructural, por ejemplo, te estoy diciendo, muchos estudios he encontrado, sobre todo los estudios de la doctora Ellen Bialisto, que las personas bilingües tienen mayor índice de materia blanca y materia gris. Entonces, la materia blanca o la sustancia blanca, justamente, en lo que te posibilita, o sea, más sustancia blanca lo que significa es una mejor velocidad y transmisión de las señales eléctricas. Y justamente la sustancia blanca y materia blanca también es una de las primeras que se deteriora con Alzheimer. Entonces, ¿viste? Las ventajas, digamos, cognitivas van más allá de lo que es la función, sino también hay modificaciones a nivel estructural en el cerebro. Pero bueno, lo que planteaba la doctora Ellen Bialisto, que está bien, esto como que lo reconocemos en el campo de que tenemos estas ventajas, pero bien, estas ventajas también dependen de qué tipo de bilingüismo o qué tipo de bilingüe la persona es. Si es bilingüe, si es trilingüe, si aprendió su lengua a los 2 años, no es lo mismo que se aprendió la lengua a los 2 años que si la aprendió a los 12 o a los 19. No es lo mismo si no tiene, digamos, o si viene una cultura monolingüe, como por ejemplo me pasó a mí. Yo tenía una buena competencia en inglés, me podía desempeñar perfectamente, pero claro, yo crecí en una comunidad monolingüe. Entonces, si bien podía hablar en inglés y enseñaba en inglés, entonces estaba todo el tiempo hablando en inglés, no es lo mismo que vivir en un lugar bilingüe como por ejemplo acá Canadá. Canadá es un país bilingüe. Entonces las personas están todo el tiempo simultáneamente hablando ambos idiomas. Entonces todas esas diferencias nos llevaron a pensar, y que ahora con la doctora Viale estamos escribiendo varios artículos que si todo sale bien van a ser publicados el año que viene. Lo que estamos planteando es que en realidad el bilingüismo no lo tenemos que pensar como una variable, digamos, categórica o dicotómica de quién es bilingüe y monolingüe, sino como una variable continua, digamos, es un espectro. El bilingüismo es un espectro y dependiendo en qué escala, digamos, en qué nivel de ese espectro estás, se van a ver estas ventajas o desventajas cognitivas. Eso es lo que estamos planteando.
Uno de los estudios que estamos haciendo es con la Universidad de Cambridge y en Oxford, con unos doctores que justamente lo que estudian es todo esto, pero solamente en trilingües. En su momento, nosotros el primer estudio que hicimos no encontramos diferencia entre lo que es bilingüe y trilingüe, o sea, comparamos en una población de monolingües, bilingües y trilingües, y lo que encontramos es que tanto los bilingües como los trilingües tenían una mejor performance en tareas, por ejemplo, de memoria, o sea, les iba mejor en tareas de memoria que a los monolingües, pero si comparábamos solamente los bilingües y los trilingües, no vimos grandes diferencias. Eso fue un primer estudio que lanzamos con la doctora Viales sobre el año pasado. Yo el año pasado llegué a Canadá en realidad a visitarla solamente 2 meses por una beca que me gané de Global Affairs del gobierno de Canadá, una beca que se llama Líderes Emergentes de las Américas. Y en esos 2 meses lo que hicimos fue esta investigación, pero bueno, no encontramos grandes diferencias entre bilingües y trilingües. Pero lo que nosotros analizamos fue justamente la función. O sea, son tareas cognitivas de memoria, si bien lo estudiamos con técnicas de electroencefalografía, lo que estamos planteando ahora es que, bueno, quizás a lo mejor sí podemos ver modificaciones cuando comparamos los bilingües y los trilingües en la estructura. Entonces lo que vamos a hacer ahora son con más técnicas de resonancia magnética funcional y demás para ver si hay cambios estructurales al menos en esta comparación. Pero bueno, sí, como todo lo que acabas de decir justamente es muy interesante porque es un cambio de paradigma, digamos, que se está teniendo desde hace un par de años, liderado por, como te decía, por Ellie Aniston, que es dejar de considerar el bilingüismo como algo categórico o como considerar, bueno, es bilingüe o monolingüe, sino como un continuo, una variable continua y como un espectro, digamos, más que algo dicotómico. Esto, ahora le cedo la palabra a Adrián, que tiene muchas preguntas para hacerte, pero como para cerrar esta última parte, a ver si he comprendido bien, Noelia, una persona que domina un solo idioma, monolingüe, respecto a una bilingüe, a nivel cognitivo, tiene diferencias significativas en la capacidad, por ejemplo, de aprender unas cosas, de interrelacionar y demás, pero, por ejemplo, una persona bilingüe respecto a una trilingüe no encontraron diferencias significativas, pero si fuera a comparar una bilingüe respecto a una políglota que domine 4, 5, 6 idiomas, ¿se encontrarían diferencias o no? Esa es la primera pregunta como para cerrar esta sección. Y la segunda, breve, cortita y al pie, la pregunta de millón, parece medio infantil, pero si querés después de las preguntas de Adrián explayarte en ella, estaría buenísimo. Si dominar idiomas al final te hace más inteligente o no, te hace relacionar mejor conceptos, te hace adquirir nuevas herramientas, el idioma está asociado con ciertas inteligencias, le hace inteligencia lógica, musical, la que sea, creativa, o no hay diferencia significativa entre el promedio de las personas monolingües y las personas que dominan más de un idioma. Bien, sí, lo que es justamente lo que acabas de decir, yo no sé si el bilingüismo, a ver, como te decía recién, lo que es que todavía estamos en vías, digamos, de ver si podemos encontrar diferencias a nivel estructural. Estructural estoy hablando más de lo que te decía recién, de más materia blanca o materia gris. En imágenes comparamos bilingües con políglotas, como decías. Estamos en vías de ver si hay diferencias. Hoy en día te podría decir que hay estudios, la verdad que este campo se ha servido de muchísimos estudios, miles de estudios en lo que son los últimos, estoy hablando de las últimas 2 décadas, y quizás un poco menos. Ha habido muchísimos estudios al respecto, pero en lo que es ese tema, exclusivamente ese tema, se han reportado tantas ventajas como desventajas y tantos resultados a favor como resultados negativos. Entonces, lo que te puedo responder, digamos, de lo que es diferencias entre bilingüe y políglota, hay algunos estudios que se encuentran diferencias en lo que es la performance en tareas cognitivas, por ejemplo, de memoria y atención, que básicamente lo que quiere decir esto es que los políglotas tendrían una mejor control de la atención que los bilingües, por ejemplo, o una mejor performance en memoria que los bilingües. Pero bueno, también hay muchos estudios nulos, entonces lo que estamos ahora investigando es un poco más profundo, digamos, es ir un poco más profundo al cerebro y no ver tanto lo que es cognitivo, sino lo que es más estructural.
Pero bueno, estamos en vía de eso. Una vez que tengamos el artículo publicado, te voy a poder comentar al respecto, digamos, de qué encontramos. Pero sí, es justamente todo esto que estás planteando, es el cambio, como te decía, refleja un cambio de paradigma y de cosas que estamos recién empezando a estudiar y empezando a entender un poco más las diferencias. En lo que respecta a si el bilingüe es más inteligente o no, yo creo que no sé si es más inteligente, yo creo que lo que se tiene que entender es que el bilingüismo es una de las tantas experiencias que aportan plasticidad cerebral. Por ejemplo, un músico también, aprender música, bueno, la música en realidad es un lenguaje, ¿no? O sea, vos cuando aprendés a estudiar música, aprendés un nuevo lenguaje. Entonces también, si se quiere, es una forma de bilingüismo. Pero si pudiera pensar, digamos, en quieras generalizar, también es una forma de bilingüismo, porque estás aprendiendo un nuevo lenguaje. Pero bueno, cuando aprendes a tocar un instrumento, por ejemplo, eso también le aporta más plasticidad cerebral a tu cerebro. La programación quizás, e informática, ¿no? Saber programar, diseñar programas. Exactamente, la programación igual. Entonces, el bilingüismo es una de las tantas experiencias que te aportan cierta plasticidad, y como decías vos, esta plasticidad se va a ver traducida en, bueno, a lo mejor poder conectar distintas ideas de una manera, o tener más capacidad de memoria, o tener una mejor atención, porque vos, como te decía al principio, vos para controlar tus dos lenguas, y por ejemplo yo ahora para hablar en español y inhibir mi segunda lengua, mi inglés, estoy haciendo a la vez muchos procesos de atención, digamos, estoy controlando mucho la atención, estoy seleccionando qué palabras voy a utilizar en mi español y demás. Entonces eso son ventajas, digamos, atencionales que te aportan a lo mejor otras experiencias, pero bueno, en este caso el bilingüismo te aporta justamente un mejor control atencional y un mejor control y una mejor capacidad de memoria. Pero bueno, como te decía, me parece que es una de las tantas experiencias. Sí, Noelia. Justamente cuando yo estudiaba idiomas, por ahí me decían, pensar directamente en inglés, por ejemplo, cuando me hablaba. Y se me venía a la cabeza una pregunta un poco rara, quizás, pero ¿la capacidad de raciocinio de una persona puede llegar a cambiar si uno está inmerso en un idioma o en otro? ¿A qué te referís exactamente con la capacidad de raciocinio? La capacidad de poder resolver algún tipo de problema, de lograr una solución o algo así, si está en un idioma más nativo o un idioma que no está tan familiarizado. O por ejemplo, se me ocurre, si vos, Noelia, cuando te enfrentas a un problema, extendiendo la pregunta de Adrián, ¿en tu cabeza lo pensás en español o en inglés? Supongamos a una persona bilingüe perfecta, que las dos son casi lenguas nativas, por ejemplo, allá en Canadá, francés e inglés, ¿no? Y así en otros países. Hay idiomas, por ejemplo, en los cuales sea más complejo resolver problemas, y otros idiomas a donde sea más sintético, más sencillo, un nivel de abstracción más rápido, más ágil quizás, o eso no tiene mucha diferencia. No, yo creo que es interesante lo que planteas. Yo creo que de base uno tiene que aprender que en el idioma en donde vas a tener una mayor capacidad para resolver conflictos, digamos, o problemas complejos, siempre va a ser tu primera lengua, o el lenguaje que te sientas más cómodo de hablar. Pero también depende del contexto, porque vos esto que me preguntabas de, bueno, ¿qué hago yo? Yo creo que yo siempre cuando estuve viviendo en Argentina recurría al español, porque es la lengua en la que podía, digamos, por ejemplo, cuando tenía que estudiar programación, lenguaje de programación, cuando aprendí a programar para hacer los experimentos que tengo que realizar. Eh, digamos, todo lo que estudié y era algo totalmente nuevo para mí, ¿no? Todo lo que estudié siempre fue en español. Lo entendía mejor así en español. Pero bueno, hoy en día, por ejemplo, también estoy aprendiendo otras técnicas y no solamente es que la explicación por ahí de mi jefa y demás es en inglés, sino que el contexto también te lleva un poco a adaptarte y poder entenderlo en inglés. Yo la verdad que últimamente estoy recurriendo bastante al inglés, pero por ahí sí me pasa con cosas más complejas que hasta lo anoto en español con él. O sea, cuando me enfrento con un problema como que ya bastante complejo, a lo mejor sí me hago unas anotaciones en español que me permiten relacionar los conceptos de una manera más lógica.
Pero sí, yo creo que va a depender, o sea, las personas que son bilingües, como me decías vos, perfectas, eh, que acá, por ejemplo, en Canadá se daría más en Montreal, no tanto en Toronto. En Montreal sí hablan en francés e inglés de la misma manera, digamos, son bilingües más balanceados. Yo creo que en ese caso no importa, digamos, tanto el peso que tiene la primera lengua, pero en todos los otros distintos tipos de bilingüismo que no son tan balanceados, yo creo que la mejor, en la mejor lengua que vas a poder resolver los problemas más complejos va a ser en tu primera lengua. Por lo menos esto ha sido mi experiencia y también es un poco lo que dicen algunos estudios al respecto. Esto se ha estudiado, pero sobre todo hace varios años atrás, y lo que te muestran estos estudios es que sí, uno tiende a volver a la primera lengua en donde se siente más cómodo. O mismo cuando estás hablando, por ejemplo, si estás hablando en inglés, estás hablando en tu segunda lengua, y de repente pasás a tener que hablar de algo más complejo, por lo general siempre se ve que las personas ahí hacen el switch y vuelven a lo que es más cómodo, digamos, a lo que es más confortable, que es tu primera lengua, que es donde te manejas siempre mejor. Claro. Sí, y tengo dos preguntas. Una es si estos cambios anatómicos, fisiológicos, hacen que puedas aprender un idioma, un tercer idioma, un cuarto idioma con mucha más facilidad. Y la otra pregunta es si estos cambios anatómicos fisiológicos ayudan a la prevención de otro tipo de enfermedades, sobre todo típicas de la edad. Bien, sí, justamente, a ver, cuando vos ya tenés siempre se dice, siempre se dijo eso de que uno aprende la segunda lengua, después de aprender una tercera lengua es más fácil. En realidad sí es un poco más fácil, pero eso justamente tiene que ver con lo que es, lo que te decía al principio, de lo que es la actividad sináptica, digamos, o la plasticidad sináptica. Es decir, vos cuando estás aprendiendo un concepto, digamos, con información nueva, vos haces cierta conexión neuronal, digamos, haces cierta sinapsis entre neuronas, que la sinapsis es básicamente una comunicación de una neurona con la otra. Y vos haces formás distintas redes neuronales que contienen esta información. Ahora, a medida que vos vas aprendiendo, por ejemplo, seguís aprendiendo inglés, a medida que vas aprendiendo distintas estructuras del inglés y demás, o su gramática, por ejemplo, vos vas modificando estas redes neuronales, vas vas eliminando algunas que a lo mejor ya no te sirven, y esta modificación es lo que llamamos plasticidad cerebral, o sea, plasticidad sináptica, perdón. Ahora, justamente cuando vos aprendés ahora, si vos me planteabas aprender una tercera lengua a lo mejor te va a hacer resultar más fácil porque vos ya tenés ciertas conexiones y ciertas estructuras ya un poco armadas de lo que armaste de tu segunda lengua. Entonces, por eso sería un poco más fácil, digamos, o sea, de decir las conexiones sinápticas ya las tenés un poco armadas y después las tenés que modificar un poco dependiendo de las diferencias que tenés en esa otra lengua, en la tercera lengua, por decirte. También va a depender del tipo de lengua y la distancia que hay entre las lenguas, porque no es lo mismo una lengua, por ejemplo, si pasás de una lengua, o sea, si vos estudias, tus tres lenguas, por ejemplo, son español, francés e italiano, esas tres lenguas son lenguas romanas, entonces no hay tanta diferencia, digamos, en lo que son las estructuras, digamos, de esa lengua. Pero si tenés más diferencias, como por ejemplo, tu tercera lengua es chino, por decirte que hasta tienen un sistema de escritura distinto y demás, ahí sí, digamos, que a lo mejor no vas a tener tanta facilidad porque tenés que formar conexiones directamente y formar memorias desde un principio, digamos. Entonces no te puede servir a lo mejor de ciertas conexiones sinápticas y de ciertas comunicación neuronal que ya tenías existente de tu segunda lengua. Y es realmente apasionante y nos han quedado un montón de preguntas, pero estamos llegando al final. Vamos a cerrar con una última pregunta y agradecerte nuevamente, Noelia. Estamos hablando y cerrando un primer bloque espectacular desde el episodio 61 con Noelia Calvo, que es sanjuanina, pero es actualmente investigadora postdoctoral en la Universidad de York, en el Laboratorio de Desarrollo de la Cognición, allí en Toronto. Entonces, realmente nos ha revelado, nos ha arrojado un montón de luz con una cantidad de conceptos interesantes sobre sus investigaciones en procesos cognitivos y en el lenguaje, pero
del título que pusimos, nos queda solamente la última parte. Hemos visto un poco lo que son los procesos psicolingüísticos, las interferencias entre las lenguas, cómo, digamos, la relación que hay entre los idiomas y la plasticidad cerebral. Nos está faltando solamente, para terminar, quizá brevemente, en honor a tu tiempo, Noelia, el tema de las enfermedades neurodegenerativas. Básicamente quisiéramos saber cómo el idioma o el conocimiento de nuevos idiomas puede ayudar, por ejemplo, a prevenir enfermedades neurodegenerativas, si es que esto está taxativamente demostrado. Y si no, que nos comentes el estado de arte al respecto de esta última parte, por ejemplo, el Alzheimer y demás. Saber idiomas y mantener frescos mis idiomas, hacer el esfuerzo por seguir hablándolos, aunque sea en un juego hasta grande, y hablemos por idioma, como dijiste, la música, tocar un instrumento, programar, la matemática quizás, o otro idioma, otro lenguaje para la comunicación oral o escrita. ¿Me previene el Alzheimer, previene otras enfermedades, o en realidad no hay una correlación tan importante? Bien, bueno, lo que estás preguntando de hecho es bastante interesante y a mí me pega justamente, digamos, muy de lleno porque Ellen Bialystok, la persona con la que estoy trabajando acá, fue, viste, como en un principio decíamos que es la pionera, digamos, en este tema de investigación. Y una de las grandes, digamos, los grandes descubrimientos de ella fue justamente la relación de esto con el Alzheimer. Su primer estudio fue en el año 2004 y ella lo que encontró es que las personas bilingües presentaban los primeros síntomas de Alzheimer 5 años más tarde que los no trilingües. Entonces, no es que ser bilingüe te va a prevenir, digamos, de tener una enfermedad neurodegenerativa, o Alzheimer, sino que, bueno, en lo que es la sintomatología clínica se presentan los síntomas un poco más tarde. Es decir, si vos tenés Alzheimer, digamos, llegado a tus, bueno, si tenés Alzheimer temprano, llegado a tus 50, 55 años, si tenés un Alzheimer ya más clínico tardío, o sea, alrededor de los 60, 65 años, pero los primeros síntomas se pueden detectar antes, ¿bien? Es decir, los primeros síntomas de la enfermedad como que avanzan un poco en silencio. Y justamente lo que mi mentor acá, lo que ella descubrió es que las personas bilingües mostraban 5 o 6 años los síntomas un poco más tarde que los monolingües. Justamente por todo esto que hablábamos recién de que cuando uno tiene que hablar en una lengua, pero sos bilingüe, tus dos lenguas están activas en el cerebro al mismo tiempo, entonces vos tenés que controlar una de tus lenguas, y ese mismo control aporta ciertos beneficios porque es una gimnasia cerebral, vos estás ejercitando lo que es tu memoria, tu atención, control inhibitorio, estás entrenando lo que nosotros llamamos funciones ejecutivas en psicología. Entonces, este entrenamiento de funciones ejecutivas, que como te decía en un principio, las funciones ejecutivas justamente se desempeñan en la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, o sea, los primeros indicios, digamos, que se pueden ver en enfermedad de Alzheimer también son en la corteza prefrontal. Entonces, lo que se ve por lo general es una previsión de los primeros síntomas 5 años más tarde, pero también cambios estructurales. Como te decía, esto se puede ver con técnicas ya más de resonancia magnética funcional y técnicas que son más estructurales, o sea, funcionales y estructurales a la vez. Y los bilingües presentan, si bien, digamos, se presentan la enfermedad, si vos comparás un cerebro de un bilingüe con Alzheimer, de un monolingüe con Alzheimer, el cerebro bilingüe de Alzheimer a lo mejor presenta a veces más materia blanca o más materia gris que el cerebro monolingüe. Es decir, ambos están deteriorados, pero funcionalmente las personas bilingües presentan los primeros síntomas 5 años más tarde, y el cerebro también presenta estructuralmente ciertas diferencias y modificaciones. Entonces no es como que vas a tener una prevención, pero sí es un ejercicio, como decíamos también con lo que puede pasar con la música, aprender tocar un instrumento o programación, sobre todo cuando es un ejercicio sostenido en el tiempo, ¿bien? Porque si vos aprendiste a lo mejor a estudiar o a tocar un instrumento, pero después te lo dejaste de tocar, o la mismo, digamos, bilingüismo, si vos aprendiste una segunda lengua, pero después pasaste 5 años a lo mejor sin utilizar esa segunda lengua y demás, bueno, es un ejercicio, digamos, que no lo tenés tan reforzado. Es un ejercicio sostenido en el tiempo y que vos reforzás, justamente por esto de que estás reforzando conexiones sinápticas,
este refuerzo tiene sus ventajas en que se presentan como, bueno, presentar los primeros síntomas, en el caso de los bilingües, más tarde. Y estructuralmente algunas modificaciones también estructurales en el cerebro. Pero bueno, lo que es enfermedades neurodegenerativas, como en el caso de Alzheimer o Parkinson y demás, sobre todo en el caso del Alzheimer, la verdad es que a mí me apasiona, pero es todo un desafío porque hoy en día en realidad tampoco se sabe cuál es la causa del Alzheimer, digamos. Hay algunas teorías y demás, que los modelos van cambiando también a medida que va pasando el tiempo. Si uno se pregunta, digamos, cuál es la causa del Alzheimer, hoy en día la verdad es que científicamente podemos decir que digamos, que tenemos tendencias científicas, digamos, que demuestran ciertas cosas, pero no es una certeza. Entonces, como te decía, no es que uno puede prevenirlo, pero sí te va a hacer enfrentar la enfermedad. Si sos bilingüe, vas a enfrentar la enfermedad de una manera un poco con más gracia, si se quiere, digamos. Por esto que te decía, de que, bueno, que justamente por tener mejor capacidad de memoria y atención, y uno puede presentar los primeros síntomas un poco más tarde que los monolingües. Esa sería un poco, digamos, la idea general. Y bueno, lo más importante para mí de todo esto es que, como hablábamos, que bueno, uno lo puede, digamos, traducir en otro tipo de experiencias, que no es solamente, digamos, en el caso del bilingüismo. Hay muchos estudios también en música, muchos estudios que demuestran que los músicos, por ejemplo, tienen mucho más plasticidad cerebral y algo que se llama también reserva cognitiva, que también se asocia al bilingüismo, que es justamente esta capacidad de poder, no solamente en deterioro, digamos, cognitivo, como en el caso del deterioro cognitivo patológico, como en el caso del Alzheimer, pero sino en el deterioro cognitivo normal, o sea, cuando vos envejecimiento normal, uno cuando envejece, digamos, también hay cierto deterioro cognitivo, y en el caso de tanto de normal como patológico, este deterioro se ve más ralentizado cuando vos tenés una dominancia, digamos, o cierta experiencia en las actividades que pueden ser bilingüismo o aprender música o cualquier otra actividad, digamos, que vos tengas sostenida en el tiempo. En el caso del bilingüismo, lo que yo proponía un poco, y también con la autora Ellen Bialis por acá, es que es un poco más excepcional, si se quiere, porque la lengua es algo que vos vas, sí, eso que te decía recién de que lo tenés sostenido en el tiempo, la lengua es algo que vos, si sos bilingüe, digamos, si estás viviendo en una comunidad muy bilingüe, todo el tiempo estás hablando, o cuando estás pensando, digamos, o cuando recordás algo, o sea, el lenguaje es memoria también. Entonces, digamos, lo sostenés, es una experiencia más sostenida en el tiempo y una experiencia que reforzás más porque estás todo el tiempo dependés del lenguaje. Pero bueno, como te decía, en músicos también, digamos, profesionales, también se ve estas diferencias en plasticidad cerebral y reserva cognitiva, o en personas que también han aprendido, digamos, algún tipo de actividad sostenida en el tiempo. Me encantó terminar este primer bloque con este concepto de reserva cognitiva. Quedé bastante sorprendido ya primero con lo de los 5 años de diferencia entre una persona que estudió y practicó intensamente un idioma extra o la música, algún otro tipo de lenguaje, respecto a alguien que no lo hizo en materia de deterioro cognitivo o enfermedades neurodegenerativas. También me sorprendió mucho más que eso, digamos, las variaciones de la disposición material del cerebro, digamos, cómo hay cambios, así como se ejercita un músculo y se ven los cambios físicos, también en el cerebro ocurre lo mismo, se adecúa a estos nuevos esfuerzos cognitivos, si se quiere, y bueno, insisto, lo de la reserva cognitiva me encantó. Adrián estuvo investigando para preparar el dossier de esta conversación tan interesante y enriquecedora con Noelia Calvo, y descubrió que casi todos los artículos hacían referencia a trabajos hechos en Canadá, en York concretamente, como si fuera una especie de capital de las ciencias cognitivas, y en San Juan tenemos el orgullo de que una doctora en psicología como es Noelia Calvo, que está haciendo su investigación postdoctoral allá mismo en la Universidad de York, y ha hablado para Antena 1 esta noche, para el aprendizaje sabio, sobre los procesos psicolingüísticos
de interferencia entre lenguas, plasticidad cerebral y enfermedades neurodegenerativas. Noelia, ha sido un placer para nosotros, ha pasado volando. Muchísimas gracias por tu tiempo y por la claridad y la pasión que le has puesto a los conceptos que nos has explicado esta noche. No, muchísimas gracias a ustedes, les dejo un saludo muy grande desde Canadá y bueno, muchísimas gracias de nuevo por la invitación, para mí un placer. Al contrario, el placer fue nuestro y los aprendices de Sabio no se pueden ir del día en esta primera pausa porque en el siguiente bloque vamos a hablar también con la doctora Dolia Arancibia, que es investigadora en sociología